Bienvenidos, bienvenidas. Este es el tercer panel del curso introductorio para el ingreso 2021 de la materia Historia Constitucional Argentina. Tenemos el gusto de contar con la presencia virtual de Gabriela Bolero y Oscar Orrego, titulares de cátedra de la materia. Así que, bueno, nada, espero que sirva, que va a ser muy útil. Y nada, si te parece empezar, Oscar, que tengo entendido que te tenés que ir, cuando quieras. Dale, bueno, muchas gracias a los chicos de la agrupación estudiantil y a todos los chicos que se suman. Espero que les sea útil. Y lo primero que querría preguntarle es si son todos ingresantes de este año, para saber cuál es el público. El otro tema es que, bueno, decirle que el día de mañana, a las 9 de la mañana, conjuntamente con la doctora Bolero, tenemos el examen libre de la materia. Para darse una idea más o menos de lo que es la materia, y yo presumo, salvo mejor criterio de Gabriela, que cerca del 40% de los alumnos terminan rindiendo en esa condición o en mesas de exámenes libres, 30 al 40%. Lamentablemente lo digo, porque de todo lo que ingresan, por ciertas situaciones personales, particulares y por la propia dinámica de la facultad, la cantidad de materia que tiene el primer año en la facultad, terminan rindiéndola libre y eligen una de las materias que eligen para rendir libre es Historia Constitucional Argentina. La verdad es que yo, en lo personal, no comparto ese criterio. Me parece que es una materia que, si bien uno la puede llevar estudiándola durante el año, puede ser muy llevadera, los docentes son muy amenos, la forma de estudio es muy ameno, porque no solamente tiene el anclaje en textos legales y solicitado por los titulares de cátedra, sino que tiene también otras derivaciones, como por ejemplo todo la bibliografía de libros y en video, de un montón de temas que están por fuera de lo que se entiende como de clase de educación formal, sería. No es como en nuestra época, Gabriela, que teníamos que agarrar el libro de Petrocelli y ahí estaba, o de García Bersunce, y entonces ahí estaba y teníamos que ponerle muchas ganas a leer eso. Me parece que hoy hay una diversificación de material y sobre todo hay una diversificación de medios. Yo algunas veces lo he charlado también con Gabriela, que es la necesidad de plantarse como titulares de cátedra y como docentes de la facultad a pensar cómo estudian nuestros alumnos, cómo aprenden nuestros alumnos, cómo aprenden la historia de nuestros alumnos y qué pretendemos nosotros de esa aprehensión que nos expresen a nosotros, porque eso es muy importante. Con Gabriela compartimos ser los responsables de 2 cátedras de Historia Constitucional Argentina, pero que dentro de su plantilla docente hay profesores que no son abogados. Esto tiene mucha importancia. Estas discusiones las hemos tenido y las ha llevado adelante titulares de cátedra de nuestra materia de mucha trascendencia, como el doctor César Lorenzo, en su momento, que decía que la mirada de un abogado tiene que ser muy particular y tiene que ser la preponderante en la mirada de la Historia Constitucional Argentina que damos en la Facultad de Derecho. Porque nosotros entendemos a la Historia Constitucional Argentina desde el punto de vista del abogado. Y ustedes están estudiando para ser abogados, no para ser historiadores ni para ser profesorado. Por eso es que a mí, en lo personal, me da mucha alegría de tener los titulares de cátedra que seamos abogados. Y aspiro a tener la mayor cantidad de docentes de esa rama del saber. El otro tema es que lo que yo le quería decir a todos los alumnos, esto sí ya puntualmente como apostilla, que comiencen a estudiar la materia desde
desde que comienzan las clases, a leer la materia, pero también no solamente a leer la materia, sino a mirar la materia. Los temas están en una diversificación de medios muy importante. Uno de esos medios son los videos de YouTube. Yo siempre digo a algunos alumnos que tienen algún inconveniente o que plantean algunos inconvenientes en los exámenes libres, digo, cuando no hay una línea histórica en la cual expresarse, uno debe buscar otros medios. Entonces, los videos de YouTube, por ejemplo, de Algo Habrán Hecho, de Felipe Piña, que yo sé que algunos docentes no tienen la mejor referencia histórica ni rigor científico que pueda tener, pero tienen una practicidad de poder ubicar en la línea histórica, y a veces esto básico es la plataforma necesaria para poder incluir los saberes desde un libro como el libro de Lorenzo, como el libro de Ricardo Fernández, como el libro de, si se quiere, hasta de Petrocelli. Uno puede tener la plataforma para poder comenzar por ese lado. Y el otro tema, y el otro gran documental histórico, ya con un cierto rigor científico, es La República Perdida 1 y 2, que está colgada en YouTube, que es muy fácil de verla, la hemos visto, todo el mundo la hemos visto, y uno puede ubicarse en eso, ubicarse para poder tener una línea histórica, y vuelvo a repetir, no suplanta los textos necesarios para poder estudiar la materia, porque obviamente ninguno de estos textos te da la pauta de cómo se generaron las grandes instituciones en la Argentina, ni la formación de la propia del propio Estado Nacional. Pero sí, yo creo que te da ese plafón necesario para poder, cuando uno se siente a estudiar un libro como el libro de Celso Lorenzo, puede tener una base de línea histórica y lo puede ubicar cada uno de esos documentos que va a leer, estudiar y comprender y aprender, ubicarlo en la línea histórica que corresponda. Yo me preocupa y trato de que me ocupe también el hecho de que muchos alumnos no tienen conocimiento de las líneas históricas, que parecería que da lo mismo algún hecho o proceso histórico del siglo XVIII o del siglo XVII o del siglo XIX. Hay hechos determinantes. Por ejemplo, la formación del Estado Nacional. Yo en general, no sé, Gabriela lo planteará en su momento, yo en general no pido que vayan a ver a Oxlack, que es un autor muy famoso y que lo van a tener que leer cuando vean Derecho Político, Oscar Oxlack, para entender cómo fue la formación del Estado Nacional, cuáles son los elementos del Estado Nacional. En algún lado lo van a tener que ver. Yo a veces no digo, no es necesario que lean Oxlack para que puedan comprender cómo se fue la formación del Estado Nacional, pero sí que entiendan correctamente cuáles son las presidencias fundantes, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que fueron los hechos determinantes de cómo se forma el Estado Nacional, en sus tres facetas, o en sus tres elementos, para hacerlo muy simplista. El otro de los temas es cómo ustedes, qué interesante sería para ustedes y para nosotros también, que dos cosas. La primera es que puedan tener la capacidad de preguntar. En las clases que van a comenzar ahora en mayo, pueden tener la capacidad de preguntar. Esto es puntualmente con respecto a desinhibirse. El abogado, y Gabriela lo sabe porque ejerce la profesión constantemente todos los días en los pasillos de tribunales, el abogado es una persona que es primero que es muy afable, es amiguero, es entrador, pero además debe tener una capacidad lingüística muy importante para hablar con colegas, para hablar con clientes y para hablar con
su señoría, las autoridades, los magistrados o algún empleado del tribunal también que necesitamos que nos dé alguna, que no nos dejen para lo último en algunos despachos decretos. Pero el abogado en general es de hablar mucho y de exponer su rostro. Su rostro tiene que ser conocido. Yo no entiendo cómo las clases del año pasado terminaron todo sin prender las cámaras. Eso es un error garrafal para todos los alumnos, porque ustedes no lo conocen, el docente no los conoce, no interactúan con el docente. El docente van a rendir un examen final, que fueron todo el año, como un alumno libre más. Esta posibilidad de exponerse, presentarse, yo soy fulano de tal, te pregunto esto, y sin temor a preguntar, y sin temor a preguntar cualquier duda. Yo estoy convencido de que ustedes deben tener muchísimas dudas. Cuando empiecen a cursar van a tener más dudas todavía, pero tienen que sacarse las dudas. No existe no poder sacarse las dudas. Es un retroceso muy importante eso. No poder hablar, plantear, generar un vínculo con el docente. Es el docente que lo va a evaluar y van a exponer ustedes su conocimiento. No estoy diciendo de ninguna manera que los docentes, que ustedes sean afables, amigables y que puedan tener un ida y vuelta, le van a regalar la materia. Pero el examen va a ser diferente, lo predisponen de otra forma. Es un consejo esto. Ustedes no saben, capaz Gabriela no tuvo esta experiencia, pero hubo parte del año en que prendía la computadora, empezaba a dar la clase y no tenía un chico con la cámara prendida. Para mí la verdad que fue complejo, y todos los docentes de la cátedra donde yo estoy se han planteado este tema. Y se han planteado como no los conocen, con lo cual la relación es ajena. ¿Me entienden? Es muy, muy duro. Pero bueno, esperemos que este año tengamos otra relación, podamos ponernos a una interacción mucho más dinámica y que posiblemente podamos tener, en principio, en nuestra materia, un dinamismo de ida y vuelta, porque eso nos predispone a nosotros con mucho más ganas de dar clases, de cuestionarnos cosas, pero además porque de saberlo. Y ahí paso a la segunda parte de la charlita que quería decirle era de por qué nosotros estudiamos Historia Constitucional Argentina en la carrera de abogacía. En principio, y Gabriela puede decirlo, que los abogados en general tenemos una visión de que la historia es otra situación, otra cosa. En realidad, la materia Historia Constitucional Argentina en las facultades de Derecho debería llamarse de las instituciones, como en la mayoría de las universidades se llama. ¿Pero por qué? Porque en realidad nosotros hacemos el reconto de la generación de las instituciones nacionales, el nacimiento de las instituciones y sobre todo el nacimiento de la Constitución. Nosotros venimos de un proceso de constitucionalización de todo el derecho. Y esto es muy importante que ustedes tengan. Hoy en día parecería que el derecho está constitucionalizado y los grandes doctrinarios en la Argentina lo han planteado específicamente. Se constitucionalizó el derecho y el derecho privado más todavía, y además con este tema el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional ha avanzado más allá de la constitucionalización, ha convencionalizado al derecho, y por eso es que nosotros tenemos que tener un conocimiento específico de las convenciones internacionales y la Constitución Nacional. Quien tenga de su lado algún precepto constitucional nunca va a temerse vencido en cualquier juicio, porque ninguna ley, ninguna norma se contrapone a una norma de la Constitución Nacional. Dicho esto, es muy importante que ustedes entiendan que esta materia le va a dar el puntapié inicial
para poder avanzar hacia todas las otras materias de la carrera, pero siempre teniendo en cuenta que cualquier norma que se contraponga a los preceptos constitucionales o convencionales, según el artículo 75, inciso 22, va a ser nulo. Van a perder el juicio. Así que bueno, esperando que tengamos una interrelación mucho más interesante, que podamos preguntar y repreguntar y llevarnos a los docentes a casa las dudas y volver al otro día con más información, y no ser tan estructurado para estudiar solamente con libros, de diversificar los medios. Le doy la bienvenida y obviamente a los chicos de la agrupación Arturo Sampaio le doy las gracias y bueno, los dejo con la expositora, mi amiga personal, Gabriela Bolero. Bueno, muchas gracias, Oscar, la vendiste muy bien a la materia, así que no me queda mucho para agregar, pero bueno, vamos a agregar un par de cosas. No, sobre todo el tema, me parece, digo, Gabriela, perdón, sí. Los chicos de la agrupación, pero la interacción. Pero me parece interesante poder plantear a la materia desde nuestro ejercicio, cuando nosotros paseamos los tribunales. Seguro, nosotros ejercemos la profesión, que no todo el mundo en la facultad la ejerce. Digamos, hay el derecho de unos docentes que se dedican a la investigación, a otras actividades, otros son funcionarios públicos, bueno, nosotros ejercemos, nosotros litigamos, somos los abogados litigantes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, les doy la bienvenida a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, agradezco a la agrupación Sampaio por la invitación. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es María Gabriela Bolero, soy la titular de la Cátedra B de Historia Constitucional Argentina. En la facultad hay 3 cátedras de Historia Constitucional Argentina, la Cátedra A, cuyo titular es el doctor Oscar Orrego, que recién realizó su exposición, y la Cátedra C, cuyo titular es el doctor Ruiz, Francisco Ruiz. Así que ustedes, cuando entren al campo virtual, ahí van a tener, según la comisión, el docente a cargo. Bueno, yo doy la comisión 1 y 8. Si ustedes alguno, ¿ya tienen acceso al campo, los chicos? Sí, tenemos acceso. No, todavía no. Sí, me llamo hola, Joaquín. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos acceso, Sí, pero todavía no tenemos ningún aula, digamos. No le sale las comisiones ni acá No. docentes. Bueno, sí, cuando la comisión sí la dieron. Yo soy comisión 8. Bueno, yo soy tu docente de Historia Constitucional Argentina. Hola, ¿cómo andás? Agustina, perdón. Bueno, entonces, si ya tiene la comisión, yo doy la comisión 1 y 8 de Historia Constitucional Argentina. Por eso pregunté si ya tenían acceso a las aulas. La materia, como les dijo Oscar, forma parte de la materia del primer año, es una materia extremadamente larga, y nos acortaron con el nuevo plan de estudio, que es el de ustedes, el plan 2016, el tiempo de cursado es más corto. Antes una materia anual y ahora se hizo semestral. Podemos decir que es semestral. Va a ser a través de acompañamiento virtual, es decir, las clases empiezan el 3 de mayo, pero va a ser acompañamiento virtual, con dos clases semanales, de una hora y media cada una de las clases. Como les dijo Oscar, yo les digo que traten de llevar la materia día a día, porque es una materia larga. Si ustedes pudieron tener acceso al programa, empezamos con la etapa colonial, es decir, empezamos con el descubrimiento de América, 1492, y en mi cátedra terminamos con el primer gobierno de Kirchner. Así que digamos que es larguísima, son muchos temas para desarrollar. ¿Y por qué se llama historia constitucional? Como bien le explicó Oscar, que se tendría que llamar historia de las instituciones. Porque nosotros hacemos hincapié en la trascendencia, en la importancia del derecho constitucional. Es decir, cómo fue evolucionando la etapa
Constitución argentina, desde los reglamentos, los estatutos, inclusive si vamos un poquito más para atrás, las pragmáticas, las ordenanzas, la legislación indiana que dictaron en la etapa colonial, hasta llegar a la Constitución de 1994. Es decir, vamos a pasar por la etapa colonial, vamos a ver todas las instituciones que regían en España para gobernar América, los reyes, Casa de Contratación, Consejo de India, las que se crearon acá en América, desde los adelantados, virreyes, gobernadores, audiencias, cabildos, el derecho indiano, que fue importante ese derecho indiano porque fue derecho vigente hasta que se sancionaron los códigos, es decir, que rigió bastante tiempo en la historia argentina, porque piensen que, especialmente en materia de derecho privado, porque los códigos recién se sancionaron cuando Orrego le explicó de la fundación del Estado Nacional, es decir, recién en el gobierno de Mitre, en 1862 se sancionaron los códigos, independientemente de un código que se sancionó para 1854 para Buenos Aires, separada de la Confederación, y después se nacionalizó. Entonces, después de ahí vamos a pasar a la etapa de la emancipación, como la nombro yo, que va a abarcar de 1810 a 1820, ahí vamos a ver una serie de gobierno, primera junta Grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio hasta 1820, y una asamblea en el medio que era 1813, la asamblea, el Congreso de 1816 que termina con la independencia, y vamos a ver que todos esos gobiernos van a sancionar reglamentos, estatutos, inclusive vamos a tener una constitución ahí que va a ser fallida, que es la Constitución de 1819, después se va a producir una batalla importante, que a lo mejor la dieron en la escuela secundaria, que es la SP de 1820, y ahí se inicia una nueva etapa que se llama etapa de las autonomías provinciales. ¿Por qué etapa de las autonomías provinciales? Porque las provincias se rigen por sus propias leyes, por sus propias instituciones, y se van a relacionar a través de pactos, que son esos pactos que vamos a estudiar ustedes, y que algunos hacen referencia al famoso preámbulo de la Constitución, que son los pactos preexistentes. ¿Se acuerdan que la Constitución dice el preámbulo? En cumplimiento de los pactos preexistentes. Bueno, vamos a estudiar el Pacto de Pilar, el Pacto Federal, y otros pactos que no son preexistentes, pero que también lo tenemos que estudiar, como Venegas y el Cuadrilátero. En esta etapa de 1820 va a abarcar hasta 1853, vamos a tener el Pacto Federal también ahí, y va a haber algunos esbozos, algunos intentos de organizar un gobierno central que van a fallecer hasta que llegamos a otra batalla, que es la Batalla de Caseros en 1852, y se inicia la etapa de la organización nacional, que va a abarcar de 1852 a 1880, acá en 1852 debemos tener otros pactos, como el Protocolo de Palermo, el Acuerdo de San Nicolás, y por fin vamos a tener la dichosa Constitución, que Argentina comienza su etapa de independencia, su primer gobierno autónomo lo va a tener en 1810. 1816 declara su independencia, es decir, que del 10 al 16 estuvimos ahí en un híbrido, estamos peleando contra los españoles, pero no declaramos la independencia. Así medio esquizofrénico somos los argentinos. En 1816 declaramos la independencia, pero la Constitución recién la tuvimos en 1853, así que tuvimos que pasar una larga etapa histórica para poder llegar a la Constitución. Entonces, en 1853 se sanciona la Constitución, tuvimos dos fallidas, como fue la del 19 y la del 1826, pero definitivamente tuvimos la Constitución en 1853. Pero a partir de la sanción de la Constitución, había que ustedes saben que, si no lo saben se los digo, las normas constitucionales, algunas son programáticas y otras son operativas, es decir, algunas se aplican directamente a las normas constitucionales y otras se necesitan sancionar normas para poner en vigencia la Constitución. Entonces, ahí se inicia lo que se conoce como las presidencias históricas o fundacionales, donde se van a sancionar normas para poner en vigencia la Constitución, y van a ser esos gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Por eso esa etapa de la Organización Nacional abarca hasta 1880. ¿Por qué? Porque se sanciona la Constitución y algunas normas para poner en práctica esos preceptos constitucionales. En 1880 se va a iniciar una etapa que se conoce como etapa conservadora, los liberales para algunos, que van a ser los gobiernos, o la generación del 80, que se inicia con Mitre, y va a abarcar hasta 1916. Ahí vamos a ver todos los presidentes de la generación del 80, que van a ser varios. Y ahí vamos a tener también hasta 1916, porque al último, o al penúltimo,
de los dirigentes de la generación del 80, uno de los más lúcidos, que fue Roque Sáenz Peña, hizo una reforma electoral que permitió acabar con el fraude electoral en el país y que permitió el acceso al radicalismo, que ganó, que fue el primer presidente democrático, ya que ganó a través del voto popular, sin fraude, porque todos los gobiernos anteriores, de Roca hasta Victorino de la Plaza, habían ganado a través del fraude electoral. En 1916 se inicia la etapa radicales, vamos a tener al Irigoyen, Galvián Irigoyen. En 1930 se produce el golpe de Estado, que termina con el gobierno radical de Irigoyen, que desgraciadamente para nosotros va a ser una constante en la historia argentina, porque no va a ser el primero, pero no el último. Desgraciadamente se va a repetir esto, el golpe de Estado, cuando fracasan los gobiernos democráticos, ahí van a aparecer los militares para considerarse los salvadores de la patria, que realmente si hacemos un balance de los sucesivos gobiernos militares fueron totalmente desastrosos. Entonces, y una etapa de desconstitucionalización. ¿Por qué desconstitucionalización? Porque cada vez que asume un gobierno militar, la fuerza está por encima de la ley, está por encima del derecho, está por encima de la Constitución. Ahí vamos a tener la dictadura de Uriburu hasta 1932. En 1932, a través de elecciones fraudulentas, gana Justo y se inicia lo que se conoce como la década infame o del fraude patriótico, como si esas dos palabras, fraude y patria, podían ir de la mano, ya que son totalmente contradictorias, que va a abarcar de 1932 a 1943. Ahí vamos a tener Justo, Ortiz y Castillo. En 1943 se produce un nuevo golpe militar, encabezado por el GOU, y que va a abarcar de 1943 a 1946, y de ese golpe militar va a aparecer una figura bastante trascendente, muy trascendente para la historia argentina, que va a ser Juan Domingo Perón. Ahí vamos, en el 46 se inicia la etapa justicialista, que va a abarcar del 46 al 55, y vamos a tener una nueva constitución, o una reforma constitucional para según el constitucionalista que ustedes lean. Abarca 1955 otro golpe de Estado, que ya los militares se agrandaron y a este le pusieron Revolución Libertadora, y que abarca el periodo 1955-1958. Aparte, los militares argentinos son maravillosos, porque no solamente le hacen golpe de Estado a los gobiernos democráticos, sino que se hacen golpe de Estado ellos mismos, lo que se denomina golpe palaciego. Porque el golpe del 55 lo cabeza Lonardi, pero a Lonardi se le hace un golpe interno, un golpe palaciego, es desplazado del poder y asume Aramburu. En el 58 va a haber elecciones, con la proscripción del peronismo, por eso acá se inicia una etapa de inestabilidad democrática, de inestabilidad política, podemos decir, porque vamos a tener gobiernos militares y gobiernos democráticos. Frondizi, que va a gobernar del 58 al 62, en el 62 se produce un nuevo golpe de Estado, pero a este se le va a dar una salida institucional, invocando una ley de acefalía, que ya la vamos a ver, que había sido sancionada durante la presidencia de Mitre, mal invocada y mal aplicada, ya que la única manera de destituir a un presidente es por un juicio político, y Frondizi fue destituido por un golpe de Estado, y con el agravante que la Corte Suprema de Justicia lo reconoce a ese gobierno y le toma juramento. Es decir, otra aberración jurídica hecha por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el 62 se convoca elecciones, el peronismo sigue proscripto, gana el gobierno de India, es la Unión Cívica Radical del Pueblo en ese momento, que va a abarcar del 63 al 66, un nuevo golpe de Estado, que se va a denominar cada vez más pretencioso los muchachos, ahora se va a llamar Revolución Argentina, porque según ellos vienen a sentar las bases de un nuevo orden jurídico, político, económico, social, moral, no sé, es decir, muy pretencioso del señor Onganía, que para llevar ese proceso le iba a llevar entre 10 y 20 años. Bueno, por supuesto que fracasó, como fracasan todos los golpes militares, y va a abarcar esta revolución argentina del 66 al 73, con una dictadura como fue la de Onganía, un golpe palaciego, que se le hace a Onganía, porque no da pie con bola, lo va a reemplazar Livingston, otro golpe palaciego a Livingston y asume Lanusse. Lanusse, lo único que le queda la salida electoral, convoca elecciones para 1973, para marzo 73, en esas elecciones se le levanta la proscripción del peronismo, pero no a Perón,
y el famoso lema del Frejuli, del Frente Justicialista de Liberación, era Cámpora al gobierno, Perón al... Te estoy dando una clase de consulta, ¿viste? Gratis, un repaso gratis te estoy dando. No viene nada mal. ¿Viste? No viene nada mal. El lema era Cámpora al gobierno, Perón al poder, porque Perón estaba proscripto, se levantó la proscripción al peronismo. Cámpora va a durar escasamente 50 días, cuando se produce el famoso pseudo enfrentamiento, porque no fue un enfrentamiento, en el Seiza, pero bueno, no me voy a detener porque ya lo vamos a ver en detalle. Renuncia a Cámpora, renuncia a Solano Lima, que era el vicepresidente, ahí nuevamente se invoca la ley de cefalía, en este caso bien invocada, y asume Lastiri, porque al presidente provisorio del Senado lo mandaron en una misión diplomática, y acá se presentan elecciones Perón. Perón gana, está un año en el poder porque fallece, asume María Estela Martínez de Perón, que era la vicepresidenta, por supuesto una persona totalmente inepta para el cargo, no tenía ni la actitud ni la aptitud para ejercer ese cargo, y de ahí al golpe 76 ya estaba un paso, porque había un vacío de poder absoluto. En 1966 se produce el golpe, obviamente la última dictadura, esperemos que sea la última dictadura que sufrió el país, la más sangrienta de todas, por los actos que se cometieron, que fueron terrorismo de Estado, que va a abarcar del 76 al 83, con los gobiernos de Videla, Viola, Gaetieri, que nos llevó a una guerra absurda de Malvinas, y Vignone con la salida electoral. 1983, después de la derrota lapidaria de Malvinas, el proceso ya estaba un fracaso total, ya estaba totalmente terminado. Vignone convoca elecciones, y en esas elecciones se presenta el radicalismo y el peronismo, Luder por el peronismo, Alfonsín por el radicalismo, gana las elecciones Alfonsín, es la primera vez que el radicalismo le gana al peronismo, no estando el peronismo proscripto, porque todas las elecciones que ganó anteriormente el radicalismo, como en el caso de la Unión Cívica Radical Intransigente con Frondizi, o la Unión Cívica Radical del Pueblo con Balbín, el peronismo estaba proscripto, lo cual se puede discutir la legitimidad de esas elecciones. Pero bueno, eso lo vamos a discutir en el curso de grado. Ahora estoy dando un panorama de la materia. Entonces, Alfonsín le preocupaba mucho la cuestión militar, y lo más trascendente, lo fundamental de ese gobierno va a ser el juicio a las juntas. Después va a haber un retroceso histórico con la ley de obediencia debida y la ley de punto final. Bueno, Alfonsín, si bien le fue imposible gobernar porque no pudo resolver la cuestión económica, terminamos con una hiperinflación, los famosos saqueos, tuvo que entregar el poder 6 meses antes, habían hecho las elecciones en mayo de 1989, y había ganado esas elecciones Menem, le había agarrado a Angelos, que era lo más potable que tenía en ese momento el radicalismo para poder presentar, y asume el 8 de julio, por eso está 10 años y medio Menem, porque Alfonsín tuvo que entregar el poder 6 meses antes. Bueno, Menem, el gran, digamos, tóquense algo, agarren algo, porque es yeta Menem, pobrecito, se murió hace poco, pero la verdad, digamos que, bueno, Menem va a gobernar de 1989 a 1995, ya que tuvo, 1999, acto fallido. En el 94 hubo la reforma constitucional, que fue la última reforma de la Constitución por ahora. No sé si va a haber otra, pero bueno, la última reforma constitucional va a ser esa de 1994, y que le permitió la reelección a Menem. Y debido a lo relativamente bien que le fue con la ley de convertibilidad, el famoso un peso, un dólar, que ahora estamos llorando y pagando ese peso, un dólar, ahora estamos pagando la fiesta que fueron los 10 años del menemismo. Bueno, en el 99 pierde la elección el peronismo, gana la alianza que era, digamos, que una alianza totalmente electoral. Esto es una apreciación. Chicos, cualquier alianza tiene que ser ideológica, porque si una alianza es electoral, como fue la alianza del 99 entre Chacho Álvarez y Belarrúa, obviamente que va directamente al fracaso, porque si ustedes se ponen a indagar, y que les gusta la política, algunos de ustedes a lo mejor cuando ingresa a la facultad
bueno, ahora las clases son todas virtuales, pero bueno, si tienen inquietudes políticas, en la facultad hay militancia de todas las agrupaciones, de radicalismo, del peronismo, del socialismo. Si alguno se pone a estudiar un poco en profundidad la política, y estudia quién fue de la Rúa y quién fue el Chacho Álvarez, obviamente, yo lo voté a la alianza, pero bueno, me hago cargo de mis errores. Esa alianza directamente iba al fracaso, porque ¿qué tiene que ver ideológicamente de la Rúa con el Chacho Álvarez? Son el agua y el aceite, obviamente no tiene nada que ver. Bueno, y sí, hay que hacerse cargo de los errores, hay que reconocer, y ahora cuando hay que votar, hay que votar con conciencia y ver la ideología, y ver lo que te propone, y ver que si coincide con tu pensamiento, con tus valores. Bueno, renuncia el Chacho Álvarez, y bueno, termina el 2001 con De la Rúa yéndose por helicóptero. Bueno, ahí se aplica la ley de acefalía y vamos a tener una semana 5 presidentes, lo cual no es nuevo para la historia argentina, ¿eh? Usted a lo mejor, usted ni había nacido en el 2001, pero que tuviéramos una semana 5 presidentes no es una cosa nueva en la historia argentina. El 20 de junio de 1820, que fue el día que se murió Belgrano, tuvimos 3 gobernadores en un día en la provincia de Buenos Aires. En el mismo día había 3 gobernadores. Y en 1973, cuando yo le hablé de las elecciones, bueno, tuvimos 4 presidentes, porque tuvimos el último presidente militar que fue Lanusse, tuvimos a Cámpora, tuvimos a Lastiri y tuvimos a Perón. Así que en un año 4 presidentes, en un día 3 gobernadores, y bueno, en una semana 5 presidentes. Así que no es algo novedoso en la historia argentina la semana de los 5 presidentes, sino que es una constante en la historia argentina. Y ya van a ver, cuando pasemos a la primera junta, la junta grande, al primer triunvirato, van a durar 1 año, 6 meses. Se supone, cuando se creó el directorio, tenía que durar 2 años, y el primer director duró 1 año, el segundo director duró 3 meses. Así que no se cumplan los mandatos constitucionales o los mandatos por los cuales fueron elegidos, no es nada novedoso en la historia argentina, sino que es una constante de lo que nos pasó, es decir, que chocamos más de 2 veces con la misma piedra. Bueno, me quedé en la semana de los 5 presidentes, bueno, se termina eligiendo a Duhalde como presidente. Se suponía que Duhalde tenía que terminar el mandato de la Rúa, pero no lo termina por los casos de público conocimiento, las 2 muertes de Contecchi y Santillán. Se convoca elecciones. En esa primera vuelta gana Menem, pero no sacó lo que establece la Constitución, el 50% más un voto, o más del 45% de los votos válidamente emitidos. Por lo tanto, tenía que ir a una segunda vuelta, como sabía que iba a perder como la guerra Menem, se baja, bueno, asume, gana las elecciones Kirchner, y bueno, lo demás ya es historia más reciente. Bueno, me gustaría, bueno, la bibliografía, algunas cosas prácticas que le vienen bien a ustedes. Cada docente le va a decir la bibliografía que va a seguir, y le va a subir, por ejemplo, en el caso de mis alumnos, tienen yo tengo fichas de cátedra y van a estar subidas al campo virtual, todas las fichas de cátedra. Toda la materia está para mis alumnos, están en las fichas de cátedra que armé. Independientemente de eso, cada docente va a dar su bibliografía, porque hay un programa, el que tiene que bajar, por la página de la facultad está el programa. Entonces, ustedes están cursando Historia Constitucional Argentina con la cátedra A, tienen que bajar el programa de la cátedra A. Si ustedes estudian con la cátedra B, tienen que bajar el programa de la cátedra B, y si estudian con la cátedra C, tienen que bajar el programa de la cátedra C. El programa es muy importante porque sirve de guía para estudiar, porque ahí están los temas que los docentes van a desarrollar. Entonces, estudien con el programa, porque ustedes vienen a rendir, y el programa, no sé cómo estudian, porque no sé cómo pueden seguir la materia si no tienen el programa. Bueno, eso es fundamental. La bibliografía también está en el programa, los docentes se la van a decir. El cursado, como ya les conté, va a ser virtual, va a ser los días que tienen. Por ejemplo, en mi caso, yo doy lunes y martes y miércoles a una comisión, así que eso se va a respetar. La diferencia que va a hacer es que en lugar de ir a la facultad, desgraciadamente, por la pandemia, lo vamos a tener que hacer en forma virtual, pero no va a cambiar. Yo le diría que vayan leyendo. A mí me gusta, vamos a hacer práctico para hacer un seguimiento del alumno, porque yo soy de la idea que la evaluación es un proceso, ¿no?
tiene que haber una diferencia entre el alumno libre y el alumno regular. Es decir, el alumno que me vio la cara a mí todo el año acá, por eso es muy importante y que yo le vi la cara, es decir, no personalmente, pero bueno, por acá, por la compu, no está en la misma condición que el alumno que ve luz y se presenta mañana a rendir y no me conoce, no tiene idea de quién es el docente, cuáles son las chinchas del docente, qué le gusta al docente, cuáles son las preguntas más habituales que realiza el docente. Entonces, para mí la evaluación es un proceso y el examen final es, digamos, la frutillita del postre, pero yo quiero una nota conceptual del alumno, tener una nota conceptual que pretendemos hacer un seguimiento con los JTP, porque ustedes van a tener JTP, y con los ayudantes, de hacer un seguimiento a los alumnos, y más ahora con el tema de la virtualidad. Otra cosa que quería decir, bueno, yo hablo por experiencia de mi comisión, en el caso de pero los otros docentes se manejan de la manera, se crean un grupo de WhatsApp, porque para toda la información, si bien se sube al campo virtual, pero ustedes no son de entrar al campo virtual siempre, entonces de leer el WhatsApp seguro que lo van a leer siempre. Entonces, la manera de mantenernos en contacto a través de este grupo de WhatsApp que se crea cada comisión va a tener su grupo de WhatsApp, por lo menos de la mayoría de los docentes es la metodología. Todo el material se sube al campo virtual, eso es una práctica que puso la facultad, bueno, y no sé si alguna pregunta, estoy dispuesta, alguna inquietud, algo que quieran agregar, que quieran preguntar. Yo tengo una pregunta. Sí. Hola, soy Ernestina, estoy en la comisión 1, creo que me vas a dar vos. Sí, te voy a dar. Estabas hablando de las fichas de cátedra y el material bibliográfico, como para ir leyendo algo, ¿dónde lo podemos encontrar? Yo tengo yo te recomiendo 3 bibliografías. El libro de Historia Constitucional Argentina de Celso Lorenzo, el libro de Historia Constitucional Argentina de Petrocelli, los dos fueron titulares de la cátedra, y siguen, por lo menos mi programa, el libro de Petrocelli lo sigue prácticamente los temas, vos lees los temas del libro de Petrocelli, lees mi programa y prácticamente es muy parecido. Pero en el libro de Lorenzo también. Lo que pasa es que Lorenzo está diagramado distinto los temas, pero están todos los temas. Es decir, tanto en Petrocelli como en Lorenzo están todos los temas del programa. Y si no, el manual de Historia Constitucional Argentina de López Rosa. La fotocopiadora está abierta, ¿cierto? Gracias. No, chicos. Creo que sí está abierta. Bueno, si Sí. la fotocopiadora de la facultad está abierta, los libros están en la fotocopiadora de la facultad. Yo le hago una pregunta, si puede ser. Mi nombre es Martina, ¿cómo va? Martina, sí, todas las que quieran. No, Sí. no estoy en la misma cátedra, pero ¿se manejan con libros más o menos parecidos? ¿Qué cátedra? No, Decime qué cátedra. ¿Qué cátedra? Sí, ya le digo. B. La B es la mía. Ah, perdón. No, llegué tarde a la clase. No, ¿qué comisión? Bárbaro. Comisión 3. Comisión 3, con la doctora Larrea. Ajá. La doctora Larrea, Petrocelli seguro. Después ella sigue, Florian García Belsunce también le sigue ella. Perfecto. Pero Petrocelli no vas a tener problema. Muchas gracias. De nada. Hola, yo tengo una consulta. Soy Lucía Entreca. También estoy en la comisión 12. Ahí después nos van a decir qué libros van a usar. Comisión 12 es Marcelo Pastorino. Ahí ya te digo que saques Petrocelli. Ya te lo digo, porque es discípulo de Petrocelli, hizo la inscripción con Petrocelli y lo sigue a muerte a Petrocelli. Listo, gracias. De nada. Los que están en la comisión A, les conviene seguir a la comisión A, y la comisión C sigue más a Celso Lorenzo.
¿Alguna pregunta organizativa, alguna duda sobre la facultad? ¿Ya la conocieron la facultad? ¿Ya fueron? ¿Dieron una vueltita por la facultad? ¿Nada? Todavía nada, no. No, y cuando nos tienen que llevar de todo virtual, se inscribieron virtual, todo virtual. Todo. Los papeles se entregan Sí, por Sí, todo virtual, los papeles y Todo virtual. todo eso son todo virtual. Bueno, pero algo hay que hacer para estos chicos, una visita por la facultad, aunque sea en grupo, no sé, hay que hacer algo, porque tienen que conocerla. Hay que armar. Sí, por favor. Y sí, las agrupaciones me parece que sí. Hagan como con la escuela primaria y la escuela secundaria, hablen con el académico, con el estudiantil, no sé con qué secretaría, pero hagan, qué sé yo, de agrupito, pero ¿cómo no van a conocer la facultad y van a dar la clase virtual todo el año sin conocer la facultad? Y apenas nosotros, que somos de 2020, conocemos un poquito de la facultad, fuimos una semana. Claro, ustedes tampoco, claro, porque el año pasado también fue todo virtual. Bueno, pero fueron a inscribirse, pero aunque sea que por grupito, qué sé yo, que hagan no sé, algo. Hola, sí. Me llamo Lucía Ascarano. Te voy a tener a vos. Una burbuja, hagan una burbuja. Bueno, sí. Yo fui la semana pasada a buscar un libro y quise entrar y no me dejaron. Sí. Sí. Así que, bueno, nada. No te dejaron entrar. Pero sí, no entiendo, ¿por qué si supuestamente la fotocopiadora está habilitada, ¿por qué no lo deja entrar? Te dejan entrar, pero te preguntan a dónde vas. Yo le dije que iba a fotocopiadora, me di una vuelta y me terminó sacando la seguridad. Bueno, no importa, pero entraste. Sí. Salió por lo menos, en cualquier momento hago eso. Acá dice que yo creo que cuando vaya a buscar una fotocopia voy a terminar perdida y me van a sacar a patadas. Pero por lo menos la vas a conocer, está buena la táctica ahí. Pero sí, chicos, mirá que van a estar un año sin conocer la facultad que están cursando. No, sí, vayan. Yo estoy llevando a la gente a la rebelión. Pero bueno, pero me parece algo ilógico. No digo que se vayan todos en multitud, que entren 50, pero de agrupito. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda de otra, no sé, de algo organizativo, algo de... Bueno, ustedes son cancheros con el Zoom y con toda la virtualidad. El año pasado en virtualidad también. Yo le hago una consulta. Sí. No tengo ni idea cómo es un parcial, un final, si nos puede explicar más o menos cómo se maneja, bueno. así, a grandes rasgos. Yo te explico, pero lo que pasa es que todavía no sabemos. Yo te explico cómo fue el año pasado, porque este año todavía, supongo que va a ser igual. Porque si vamos a la virtualidad, si vamos a ir a la virtualidad todo el año, va a ser igual. Yo generalmente, un año académico común, un año académico sin pandemia, un año académico de cursado presencial, la materia se rinde con un parcial a mitad de año, que abarca desde desde el descubrimiento de América hasta el Acuerdo de San Nicolás. Ese parcial tiene vos rendís el parcial, si rendís bien, ya quedaste regularizado, si rendís mal, tenés tu recuperatorio, si rendiste mal el recuperatorio, te quedaste libre. Generalmente yo, el que sacaba 8 o más, la primera parte en el final no se la tomaba. Y los que sacaban 7, le daban una clase, y si daban bien la clase, sobre un tema del programa, también quedaban, en la primera parte, no se las tomaba. Y después, si vos aprobaste el parcial, o aprobaste el recuperatorio, es lo mismo, te podías presentar en el parcial o directamente al recuperatorio. Tenías que aprobar una de las dos opciones, o el parcial o el recuperatorio. Entonces estaba en condiciones de rendir el final. El final es oral, eso lo mantengo, el final es oral. ¿Por qué el final oral? Porque ustedes llegan por ahí hasta tercero, cuarto año
y nunca rindieron una materia oral. Y llegan a tercer y cuarto año y no saben hablar. Y estamos en la oralidad, chicos. Los tribunales va camino todo oral, no va a haber más proceso escrito. Va a ser todo oral. En materia penal ya es oral, pero en materia civil también vamos a la oralidad. Entonces, por eso yo tomo los finales orales, individuales, ustedes eligen un tema del programa y yo después le hago preguntas del resto del programa. Este año, lo más probable es que sea que no haya parcial. Esto no significa que vamos a hacer trabajos prácticos, porque yo quiero seguir un seguimiento de los alumnos, vuelvo a repetir, quiero una nota de concepto, quiero llegar al final de la materia conociéndolo y teniendo una nota de concepto, por lo menos conociendo la mayoría con una nota de concepto. Y va a ser un final solamente, con lo mismo, con 2 llamados, un llamado y un recuperatorio, ustedes se pueden presentar el llamado y el recuperatorio, y el final va a ser, ustedes eligen un tema, y después se le hace pregunta al resto del programa. ¿Te quedó clara alguna duda? Perfecto, muchas gracias. Una pregunta, para poder rendir el final hay que aprobar el parcial. Pero eso era antes, cuando las clases eran presenciales. El año pasado, como fue este tema, las clases fueron virtuales, se consideró que estaban todos regularizados los alumnos, y rendían solamente el final. Y este año, si no volvemos a las aulas, supongo que va a ser lo mismo. No sé, eso lo tiene que resolver el Consejo Directivo de la facultad, cuál va a ser la dinámica de los exámenes. Si me dicen, tomar un parcial, tengo que tomar un parcial. Me dicen, están todos regularizados y rinden nada más que final, eso lo resuelve la facultad. Bueno, gracias. ¿Saben lo del Consejo Directivo, el cogobierno, la facultad, todo eso lo explicaron? Hoy había una clase de codo a codo donde lo explicaba todo eso. No sé si alguien quiere unirse, que me mande y le mando el link, no hay problema. Perfecto. Bueno, porque ustedes forman parte del Consejo Directivo de la facultad. Ustedes cogobiernan la facultad juntamente con los docentes, juntamente con los graduados, que son los abogados recibidos, y juntamente con los no docentes, que es el personal que de vedelía, de estudiantil, que le recibió la documentación a ustedes, que está en curso de examen, los que hacen las actas de exámenes, bueno, ese personal no docente. Y ese es el cogobierno de la facultad, que toma las decisiones con respecto a la facultad. Entonces, nosotros dependemos de las resoluciones que tome el Consejo Directivo con respecto a ver si podemos tomar parciales o no podemos tomar parciales. Por ejemplo, una de las tantas resoluciones que adopta, aprueba un programa, nombra algún profesor, tiene algún concurso, ratifica el Consejo Directivo, bueno, muchas otras atribuciones. Tengo una consulta. Soy Jazmín Trípodi, Comisión 1 también. ¿Hay algún tema en específico que tengamos que saber antes de cursar que tal vez podamos encontrar en los materiales que usted nos recomendó? No. Como para ir sacándolos e ir leyendo algo. Como saberlo, si vos querés algún como material de lectura, querés una ficha para leer la primera, o los libros y querés ir leyendo la etapa colonial, que es lo primero que vamos a ver. Pero no es necesario, no te atosigas. ¿Usted ya terminó las clases de la escuela secundaria? Sí, ya terminamos. Bueno, descansar lo que te queda y empezar con todas las pilas y la energía cuando empiece la clase el 3 de mayo. Si querés ir buscando la bibliografía, me parece bien. Pero para terminarlo y querés ir mirando los programas, por ahí, vayan buscando los programas. Porque son muchas materias en primer año que van a tener. Claro, perfecto, gracias. Yo tengo una consulta. Yo vi que había apuntes y temas de así de todas las materias en la Biblioteca Naranja. ¿Se puede ir leyendo eso también? Y yo no recomiendo apuntes. Yo lo recomiendo son la bibliografía de los libros y mis fichas para mis alumnos, porque la historia tiene distintas ópticas. Ustedes, hay distintas corrientes historiográficas, entonces a lo mejor no hay un pensamiento homogéneo en la historia, en la interpretación de la historia.
los hechos históricos, porque el pacto federal es el mismo para un rosista, para un antirrosista, para un antiurquicista. Es decir, el pacto federal, las cláusulas del pacto federal son las mismas, el artículo 15 de la Comisión Representativa, el artículo 10 de la atribución de la Comisión Representativa, pero después los hechos históricos de la batalla de Castelar hay distintas interpretaciones, o de la batalla de Cepeda, o de otros hechos históricos. Entonces, apuntes yo los recomiendo. Yo a mis alumnos les recomiendo los 3 libros que yo les dije y mis fichas de cátedra, pero para mis alumnos. Después, de los apuntes que están dando vueltas, yo no me hago cargo. Bueno, Y de esos gracias. 3 libros, ¿cuál recomendás que compremos por ser con vos? O cualquiera. No, a ver, no, es decir, el de López Rosa no está actualizado, entonces faltarían algunos temas, pero como la ficha está, no hay problema. Entonces, si consiguen, porque a lo mejor consiguen cualquiera, no tienen que comprar, chicos. Entonces, como está la situación económica ahora, si consiguen López Rosa, pueden estudiar tranquilamente por López Rosa. Si consiguen Petrocelli, pueden estudiar por Petrocelli. Si consiguen Celso, pueden estudiar por Celso Lorenzo. Listo, Porque gracias. con los libros y las fichas, con los libros y las fichas de cátedra está completo. Bueno, y otra cosa, yo por lo menos, algunos docentes, o la mayoría de los docentes, a mí no me gusta estudiar de memoria, a mí me gusta que interprete los hechos históricos. Es decir, que sepa las causas, que sepa las consecuencias, los fundamentos, es decir, que sepan argumentar, porque eso es lo más importante de un abogado. Un abogado gana o pierde un juicio con los argumentos. Entonces no me interesa que sepa las cláusulas de memoria del Pacto Federal. No, me interesa que sepa las cláusulas más importantes del Pacto Federal, pero ¿por qué esas cláusulas? ¿Por qué son importantes esas cláusulas, el contenido de esa cláusula del Pacto Federal? ¿Qué llevó a que se sancione el Pacto Federal? ¿Por qué nuestra historia es una historia constitucional? Entonces nosotros hacemos hincapié en el instrumento jurídico, en el documento jurídico, en el pacto, si estudiamos el Pacto de Pilar, si estudiamos la Constitución del 19, la Constitución del 26, pero esa Constitución o ese pacto o esa reforma constitucional no salió de un repollo. Esa Constitución, esa reforma constitucional nace de un contexto histórico. Entonces por eso estudiamos el aspecto histórico o estudiamos la historia, pero lo fundamental para nosotros es los instrumentos jurídicos. No podemos estudiar el Pacto Federal si no sabemos la Liga Unitaria o si no sabemos el primer gobierno de Rosas. Pero lo fundamental para nosotros, lo trascendente, es el instrumento jurídico. ¿Y por qué estudiamos los pactos? ¿Por qué estudiamos las constituciones? Y porque son los antecedentes de la Constitución, las fuentes de la Constitución de 1853 con la reforma del 60, 66, 98 y la del 94. Ustedes van a ver en Constitucional 1 directamente qué cosa. La Constitución con la reforma del 94. Van a estudiar las leyes, y van a estudiar los casos jurisprudenciales y van a estudiar el contenido de las normas constitucionales. Bueno, nosotros vamos a estudiar todos los antecedentes para llegar a la sanción de esa Constitución del 53 con esa reforma del 94. Es decir, ¿qué pasó en la historia argentina? Cuando hablan de la fuente de la Constitución, de las fuentes nacionales, ahí es lo que vamos a estudiar nosotros. Los estatutos, los reglamentos, los pactos, las constituciones anteriores, las reformas constitucionales, hasta llegar a la última reforma de la Constitución 53, que es la del 94, que es la que van a estudiar ustedes en Constitucional 1. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, Wanda, ¿te puedo hacer una pregunta? Me llamo Valentín, de la Comisión 8 soy. Bueno. Yo tengo un cuadernillo que usé en tercero y cuarto año del profesor Marcelo Pastorino, que tiene todo el mismo tema que estuviste hablando y es bastante extenso. ¿Vos sos de San José? ¿Vos sos San José? Sí. Yo, como hice humanidades, lo tuve en tercero y cuarto. Claro, bueno, Marcelo sigue a Petrocelli. Claro, y es un cuadernillo que es bastante extenso y tiene todo lo mismo que nombraste. ¿Me puede llegar a servir? Sí, como base te va a servir. Después fíjate con las fichas de cátedra, pero como base te va a servir, ¿sí?
Ah, claro. Bueno, Porque gracias. Marcelo sigue, no te puedo decir te va a servir sí o sí porque no veo el cuadernillo. Te puedo decir que lo que sí te puedo decir que como base te va a servir porque Marcelo sigue a Petrocelli, porque Marcelo, yo sé cómo da clase y da en profundidad. Pero a lo mejor no sé si están todos los temas del programa, por eso no te puedo decir, sí, podés estudiar en el cuadernillo, no lo veo. Claro, gracias. Sí, yo tengo una duda. Sí. Sí, ¿se me escucha? Sí, Yo soy Natalia. Natalia, perdón. Sí. Yo tengo, bueno, generalmente tengo diversas dudas sobre en todas las materias de los tipos de preguntas que hacen ustedes. No sé si son más puntuales o más generalizadas del tema, porque a mí me da miedo la cantidad de estudio que es, porque en la secundaria yo tuve ese problema de estudiar de memoria. Sí, bueno, conmigo no te va a servir estudio de memoria, porque yo soy muy de causa, consecuencia, fundamente su respuesta, es decir, a mí me gusta que el alumno argumente. Es decir, yo, por ejemplo, voy a decir, la dictadura de Rosas, bueno, sí, yo te respeto, pero decime por qué una dictadura, o la dictadura de Perón, por decir, viste, temas controvertidos de la historia. Entonces, hay que dejar de estudiar memoria, porque no sirve la memoria, porque te acordás hoy y mañana te olvidaste. Aunque te lleve más, tenés que interpretar. Porque vos interpretar no te olvidás nunca más. No, por lo menos conmigo las preguntas son generales, yo no hilo fino, son preguntas generales. O por ejemplo, te tiro una. Posturas que se debatió en el Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810. Terminado el debate, ¿qué se votó? Fundamente su respuesta. Otra, causa y consecuencia de la batalla de Cepeda. Acuerdo de San Nicolás, ¿es un pacto preexistente, sí o no? Fundamente su respuesta. No sé, la que se me ocurre en este momento. Sí, Entonces, porque para varios argumentar. temas lo dimos, pero de pasada, en la mayoría en la secundaria. Claro, sí, me parece. no. Vale. Ustedes, es el problema de ustedes. Ustedes vienen, yo sé historia. Cuando yo empiezo a dar clase, nosotros no dimos eso, pero nosotros no dimos lo otro. La semana de mayo, ¿qué le explican? El día del 22, 20, 19, lo que fue sucediendo. Es decir, sí, le tiran muchos datos que que son irrelevantes. Es decir, nosotros vamos más a la interpretación del hecho histórico. Claro. Hola, profe, Sí. yo soy Selena, tengo una consulta. Comisión 8, ¿dónde dijiste que podíamos encontrar las fichas de la Las cátedra? fichas de la cátedra, si no están en el campo virtual, las vamos a subir al campo virtual. Y en fotocopiadora también están, me parece. Si no me equivoco, Dale, están. muchas gracias. Porque yo llevé varias fotocopiadoras. Y los libros sí están en fotocopiadora. Pero pregúntenle a la fotocopiadora, porque yo también la deben tener la ficha de cátedra. Es Comisión 1 y 8, Cátedra B. Se la van a buscar a la fotocopiadora. Hola, profesora, yo soy Delfina. Profe, ¿y la ficha de...? Le hago una pregunta. Sí. El material de estudio de la cátedra B de Comisión 1, ¿ya está en la fotocopiadora? Los libros están en la fotocopiadora y creo que las fichas están en la fotocopiadora también. Bueno, yo tengo esa duda o miedo de no tener el material de estudio cuando empecemos a cursar, porque como no hemos estado en contacto con ningún profesor, no nos han dado el material, pero muchos ya han buscado, creo. ¿Eso podemos ir imprimiendo y esas cosas en esa fotocopiadora? Sí. Pueden empezar con la ficha número 1, que es la etapa colonial, que es lo primero que vamos a ver. Desde el descubrimiento de América hasta 1810. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Pero no se olviden los libros. Hola, profe. Las fichas son importantes, pero no se olviden de la biografía, los libros no se olviden. Hola, profe, soy Pica Agustina de la Comisión 10.
Yo la tengo en la cátedra B. Quisiera saber si también está la ficha de mi comisión en la fotocopiadora. No sé, pero no sé si la docente hizo fichas. La comisión 10 es la doctora Lucchesi, pero no sé si hizo fichas. Ah, listo. Pero Gracias. chicos, las fichas les sirven para circunscribir el tema de estudio. Pero también lea bibliografía, porque ahí a lo mejor hay cosas que, porque ustedes, la ficha la hice para circunscribir el objeto de estudio, porque ustedes van al libro y se van por las ramas, y por ahí no estudian lo fundamental, pero tengan lectura de bibliografía de libros. Profesora, Sí. ¿cómo es la bibliografía del libro? Petrocelli o Celso Lorenzo o López Rosa. La cátedra B. Si es la cátedra A y la cátedra C, siguen más a Celso Lorenzo. Muchas gracias. Profesora. Sí. ¿Qué tal? Mariano Begui habla, Comisión 8. Sí. Entonces, yo me uní hace poco, hace un rato a la charla, y no me quedó bien claro. La bibliografía fundamental que podríamos ir teniendo es alguno de los libros de la bibliografía. Yo te digo, como el año pasado no tuvimos clase hasta que nos acomodamos con el Zoom y todo el tema de virtualidad, yo hice fichas de cátedra, porque no es lo mismo dar la clase presencial con los chicos hasta que armamos el Zoom y todo, lo íbamos atrasando. Entonces yo hice fichas de cátedra. Y están todos los temas de mi programa en la ficha de cátedra. Eso es porque si yo lo mandaba a ustedes al libro, se iban a perder, porque el libro, obviamente, como todo libro, se va por las ramas. Es decir, la ficha de cátedra circunscribe el objeto de estudio. Entonces, cuando ustedes van al libro, les resulta mucho más fácil estudiar, porque ya saben que es fundamental. Entonces, las fichas de cátedra las tengo que conseguir en algún... No es obligación, no es obligación. Si vos querés ir a estudiar, si vos querés ir a estudiar directamente de los libros, no hay problema. Lo que es fundamental para estudiar es el programa, porque si ustedes no tienen el programa, no van a poder estudiar. Eso sí, es fundamental. Pero después la ficha de cátedra no es una obligación, es una opción. Claro. Lo que es obligación es estudiar la materia por alguna de la bibliografía que seguimos. O Celso Lorenzo, o la van a encontrar en el programa, o Petrocelli o López Rosa. Lo de la ficha es una opción para facilitar el estudio a ustedes. Para que quiero conseguir la ficha en la fotocopiadora de la facultad. En la fotocopiadora está, y si no la vamos a subir al aula virtual. Si no, cuando formemos el grupo de WhatsApp que vamos a formar de la comisión, también se le va a subir. Perfecto, muchas gracias. Así que las fichas las van a tener, pero no es obligación la ficha es para facilitar el estudio. Para que ustedes no se vayan por las ramas cuando vayan al libro, nada más. Si ustedes quieren estudiar directamente con el libro, bienvenido, no hay ningún problema. Ya les dije, a mí me da igual. Es decir, a mí por una cuestión de facilidad para ustedes a lo mejor les va a ser más fácil que por Petrocelli porque sigue el programa. Pero si consiguen el libro de López Rosa o el libro de Celso Lorenzo, está bien. Inclusive el libro de Celso Lorenzo está muy bueno porque al final de cada capítulo tiene todos los documentos. Es decir, entonces van a encontrar el Pacto Federal, van a encontrar transcripto el Pacto Federal, van a encontrar transcripto el Tratado de Pilar, el Tratado de Venegas. Es decir, él escribe un capítulo y al final de cada capítulo hay un apéndice con todos los documentos que hace referencia al capítulo. Por ejemplo, si él habla de la tabla de la autonomía provincial, le habla de CP, habla del Pacto de Pilar, de Venegas, de Cuadrilátero, al final del capítulo tienen transcripto todo el Tratado de Pilar, el Tratado de Venegas, el Tratado del Cuadrilátero. Pero es opcional para ustedes. Yo no tengo una bibliografía preferida. Por ejemplo, yo personalmente sigo la parte constitucional por Celso Lorenzo, por este tema, que está transcrito todos los instrumentos jurídicos, está detalladamente explicado, y la parte histórica me gusta más Petrocelli, pero por una cuestión de ideología, de corriente, y hay parte de Petrocelli que no la sigo. Por ejemplo, la última parte de la dictadura militar, opino totalmente la antítesis de lo que opina Petrocelli. Por eso algunas cosas comparto con Celso, otra cosa comparto
con Petrocelli, pero vuelvo a repetir, chicos, no hay, es la bibliografía que está en el programa, así que si ustedes van a ustedes fundamentan con cualquiera de los autores del programa, se les va a respetar lo que ustedes piensan. Aparte, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos a la facultad? ¿A repetir como un lorito lo que dice el docente o a desarrollar un pensamiento crítico? A desarrollar un pensamiento crítico, a debatir, a discutir. Perdón, profesora, ¿el programa ya está subido en El alguna programa, parte o nos lo dan? no, el programa está en la página de la facultad, tiene que estar. Ah, bueno, genial. El programa está en la página de la facultad. Así que búsquenlo por Comisión B, que lo van a encontrar. Bueno. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos cerrando. Esto, a menos que tengamos algún inconveniente de último momento, la clase fue grabada, así que la vamos a subir a YouTube, a nuestro canal. Nos pueden buscar también en Instagram, que estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, nada, cualquier tema o consulta que tengan en cuanto al programa, al material de estudio, nos pueden consultar. Si necesitan el programa, se los podemos ir mandando, lo que como ustedes quieran. Apóyense en las agrupaciones porque les va a facilitar mucho las cosas, chicos. Totalmente. Sí. Bueno. Y aparte hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos, digo, por una cuestión ideológica, pero hay para todos los gustos. Así que apóyense en las agrupaciones porque les va a facilitar mucho, inclusive la conexión con el docente, la conexión con la facultad, los temas de los exámenes, cómo se tengan que escribir, porque todo eso va también. Bueno, yo no se lo voy a explicar ahora, se lo voy a explicar cuando tengamos las clases, pues hay que inscribirse con tiempo, porque si no se inscriben no pueden rendir, es decir, toda una etapa que no para los finales eso, no para los parciales, que se le va a subir la nota por el guaraní, es decir, hay un montón de cuestiones más que, bueno, la van a ir viendo con su docente a medida que empieza el cursado. Bueno, gracias Gabriela por haber participado, la verdad que fue una clase que a mí me hubiese gustado tener, siendo interesante, y bueno, un gusto. Bueno, y la última recomendación, y ya los libero. Traten de llevar la materia, todas las materias, no la mía solamente, día a día, porque es más fácil que estudiarla una semana antes del parcial. Por lo menos no estudiarla, pero leerla. Es decir, cuando el docente se sienta, que ustedes sepan de qué está hablando. Es mucho más fácil. Claro, totalmente. Bueno, nos vemos la semana que viene, en la charla de la semana que viene. Recuerden inscribirse en el link que está en nuestra biografía de Instagram. Y bueno, de nuevo, gracias Gabriela por esta clase. Gracias a ustedes por la invitación. Al principio que ya no está. Y gracias a ustedes por la invitación y gracias a los chicos por la paciencia de aguantarme. Gracias a vos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, suerte para todos y buen año académico. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, gracias.